4. Escalofriantes. Historias verdaderas de terror en un árbol prohibido. Secretos oscuros revelados. Era un atardecer nublado en el pequeño pueblo de San Juanito. Las calles vacías susurraban viejas leyendas, y los ancianos, con miradas inquietas, advertían sobre un árbol prohibido en el terreno baldío al borde del pueblo. Decían que era un portal hacia lo desconocido, que almas perdidas acechaban en sus raíces retorcidas, hambrientas de quienes osaran acercarse. Javier, un joven de 20 años, con un presente gris y un futuro incierto, se encontraba con sus amigos cerca del árbol esa tarde. La emoción de lo prohibido brillaba en sus ojos, ignorando los murmullos que los rodeaban. Aunque Javier y sus amigos cargaban historias turbias en sus espaldas, esa tarde solo importaba la aventura. A medida que el sol se ocultaba, el aire se tornó denso. Las sombras crujían y reían secretamente, como si el árbol supiera que la curiosidad iba a triunfar sobre el miedo. Javier, con su corazón latiendo a 1000 por hora, sintió una atracción inexplicable hacia esa figura oscura, como si el árbol llamara su nombre. De pronto, las risas se apagaron y el silencio se instaló. Cada uno de ellos caminaba con más cuidado, sabiendo que lo que les esperaba podía cambiarlo todo. Luis! Gritó Sofía, rompiendo la tensa atmósfera. ¿Dónde estás? Pero su voz parecía perderse en el aire, como un llanto que nadie quería escuchar. Javier y los demás comenzaron a buscarlo, la inquietud desbordándose. En el camino, una brisa helada sopló de repente, como si una mano invisible los empujara hacia el árbol. A medida que se acercaban, un murmullo se alzó entre las ramas, susurrando secretos oscuros en un idioma que no pertenecía a este mundo. «Es lo que dicen los viejos», murmuró Adrián, sudando frío. Javier no pudo evitar mirar hacia la gigantesca figura del árbol, sus ramas goteando un líquido negro como la noche. De verdad, esto era solo una leyenda. La emoción se convirtió en pánico al recordar lo que los ancianos contaban. Almas vagando, tragedias familiares, desapariciones misteriosas. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. ¿En serio? Hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. De pronto, el grito de Luis retumbó en el aire. ¡Javier! Fue un llamado desolador que hizo que el corazón de todos se detuviera. Javier se adentró en la maleza, su mente nublada de terror y confusión. «Luis, responde». Pero la maleza parecía reírse de él, los ojos oscuros del bosque vigilándolo. Al encontrarlo, Luis se hallaba inmóvil, pálido como la luna, mirando fijamente al árbol. Un sudor frío recorrió la espalda de Javier, mientras una sombra oscura se movía detrás de su amigo. «Luis, sígueme», gritó, pero su voz se hundió en el vacío. Las risas que alguna vez escucharon se transformaron en eco de agonía. Los ojos del árbol centelleaban con una malevolencia que atravesó los corazones de todos. Javier comprendió que lo que habían despertado no era un simple cuento, una conexión palpable con sus miedos más profundos. El silencio se volvió ensordecedor. Sus corazones latían con una urgencia desesperada. Justo cuando pensaban que la calma había regresado, una voz familiar resonó desde la oscuridad. ¿Por qué vinieron? No entienden lo que han desatado. El grito desgarrador de Luis se perdió en la oscuridad.
Estaban preparados para enfrentar lo que había habitado ese árbol durante siglos, lo que sus familias nunca se atreverían a contar. La respuesta parecía flotar entre las sombras, esperándolos con una sonrisa ladeada y una promesa ominosa. Una tensión palpable envolvía el aire a medida que Javier se quedó paralizado. El eco del grito de Luis, resonando en su cabeza como un tambor lejano. La oscuridad del bosque quedó marcada por las siluetas de sus amigos, que se acercaban con cautela, sus rostros manchados por el miedo. Sofía extendió la mano hacia Javier, temblando. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se mueve? Su voz, a punto de quiebre, solo afianzó el horror que se apoderaba del grupo. ¡Luis!, gritó Adrián, desesperado, buscando respuesta entre la maleza que lo rodeaba. El espacio parecía encogerse. El aire se hizo pesado, como si la misma tierra intentara retenerlos. Javier, por otro lado, seguía mirando a su amigo, cuyo rostro ahora reflejaba un terror indescriptible, como si hubiera visto algo más allá de la comprensión. El árbol, que había aparecido como un simple objeto en su travesía, era ahora el epicentro de su pesadilla. Las ramas se estremecían lentamente, como si tuvieran vida propia. Sus hojas, secas y crujientes, susurraban palabras de advertencia que nadie podía entender. Algo oscuro y maligno emergía de sus profundidades, y Javier podía sentirlo en sus huesos. Una vibración helada que le recorrió el cuerpo. «Debemos irnos», dijo Sofía con voz firme. Pero incluso ella sabía que escaparse sería casi imposible. Entonces, un murmullo escalofriante se alzó desde la oscuridad del árbol. Una figura emergió de entre sus sombras. Era un hombre, o lo parecía. Su piel era pálida, casi transparente. Sus ojos, dos pozos oscuros e insondables. Su sonrisa era retorcida, como si deleitara en el miedo que había sembrado. «No son los primeros en intentar salir. No lo lograrán», dijo con una voz que helaba la sangre. Javier sintió que el tiempo se detenía. Fue entonces cuando las visiones aterradoras comenzaron a invadir su mente, fragmentos de recuerdos distorsionados, imágenes de desgracias y penas, rostros perdidos en el tiempo, atrapados en ese árbol, compartiendo su amarga eternidad. «¿Qué quieren de nosotros?», preguntó, incapaz de dejar de mirar la figura que ahora parecía acercarse. «Solo un poco de compañía», susurró la criatura, extendiendo su mano huesuda hacia Luis. Un grito ensordecedor atravesó el aire cuando Luis retrocedió, intentando liberarse de algo que visible solo para él. Los demás sintieron la presión de una fuerza invisible que los mantenía en un abrazo mortal. Javier no podía apartar la vista de su amigo, el sudor recorriendo su frente, mientras Luis parecía luchar contra algo inmenso, un terror que más allá de lo físico. «¡No se lo lleven!», gritó Sofía, pero su voz era un susurro entre el clamor. Javier, con el corazón desgarrado, sin pensar y en un arranque de valor, corrió hacia Luis, estableciendo un lazo entre ellos. Su mano se unió a la de su amigo en un intento desesperado de arrastrarlo de vuelta hacia la vida, pero era como aferrarse a arena. Más intentaba, más se deslizaba entre sus dedos. Se escuchó un crujido feroz, y la oscuridad se abalanzó sobre ellos, llevándose consigo los murmullos del bosque y el eco de sus terroríficos descubrimientos. Javier se sintió arrastrado hacia la oscuridad, y, en un último aliento de esperanza, su mirada se encontró con la figura petrificada de Luis, quien lo miraba con desazón y miedo. El árbol parecía vibrar, y de repente, todo se detuvo. Todo quedó en un silencio sepulcral, hasta que un nuevo grito desgarrador resonó, más profundo, más emocional. «¿Qué hiciste?». La figura oscura sonrió.
y la risa siniestra llenó el aire, mientras Javier se dio cuenta de que la sombra había crecido y cambiado. ¿Acaso había hecho un pacto sin saberlo? En un giro repentino, comprendió que lo que tenían entre manos era mucho más de lo que esperaban. Antes de que pudiera pensar en cómo escapar, el árbol comenzó a retorcerse, abriendo una fisura en su tronco, desde la cual emergía una luz pálida, aterradora y atrayente al mismo tiempo. ¿Sería ese un camino de retorno a la vida? ¿O el umbral hacia una perdición eterna? Cada segundo parecía ir en cuenta regresiva a una decisión inminente, una decisión que podría costarles todo. La luz del tronco abrió una brecha temporal en la oscuridad que los envolvía. Cada destello parecía pulsar con vida propia, llamando a Javier y a sus amigos a acercarse, a dejar atrás el terror. Sin embargo, en su interior, el miedo crecía como un monstruo, y ambos caminos parecían igual de peligrosos. Sofía, aún temblando, giró hacia Javier. ¿Qué hacemos? El eco de los gritos de Luis seguía retumbando en su pecho. La figura espectral observaba cada movimiento, con sus ojos profundos, analizando sus almas, como si disfrutara de la agonía. No puedo, no quiero perder a Luis, murmuró Javier, mientras su mano temblorosa se aferraba a la de su amiga. Adrián, más cerca del árbol, titubeó. Quizás si entramos allí, tal vez haya una salida, o una forma de salvarlo, sugirió. Sus palabras apenas un guiño de esperanza en medio del desespero. La figura sonrió más ampliamente, revelando dientes afilados y un brillo en su mirada, que prometía nada bueno. ¿Salir? Lo que hay dentro de ese árbol no es solo una salida, respondió la criatura. Es una oportunidad de unirse a algo más grande, más antiguo. La tentación colgaba en el aire, como un objeto afilado, esperando a ser tocado. La oscuridad del bosque parecía retorcerse a su alrededor, distorsionando los sonidos y convirtiendo cada susurro en gritos de agonía. Javier sintió un fuerte tirón en su pecho. Al pensar en sus buenos momentos con Luis, recordó las risas, las aventuras insensatas, todo lo que podría perder. Adrián se atrevió a dar un paso hacia la luz. El brillo iluminaba su rostro con una calidez que era, a la vez, seductora y repulsiva. Quizás no es lo que creemos, pero Javier, con una intuición certera, supo que eso era exactamente lo que el ser quería, dividirlos. ¡No! Gritó Javier, y el eco reverberó entre los árboles. No podemos hacer esto. No sabemos qué nos espera ahí. A su alrededor, el aire se tornó todavía más pesado. Las sombras bailaban, formando figuras que parecían alargar sus manos hacia ellos. La risa de la criatura reverberaba en sus mentes, desnudando sus temores y dudas. Vengan, vengan, lo que buscan está al otro lado. Solo deben dejarse llevar, y yo les concederé lo que desean, incluso la vida de su amigo. A cada palabra, la figura parecía acercarse más, empujando a Javier hacia el abismo. Sofía, desesperada, sacudió su cabeza. Javier, debemos decidir. No podemos seguir así. Esto nos está consumiendo. Sus ojos brillaban con una mezcla de terror y determinación. El tronco se palpitaba, como un corazón vivo. Javier, sintiendo la presión de la oscuridad, recordó las antiguas leyendas de sus abuelos, sobre árboles malditos y pactos sombríos. ¡Regresen atrás!, gritó, alzando la voz por encima del murmullo creciente. Fue entonces cuando Luis, desde la distancia, emergió de su tormento, gritando con toda su fuerza. ¡No lo hagan! ¡No confíen en lo que ven! Su voz sonó como un rayo en la noche, abriendo un hueco en el terror que los rodeaba. La luz del tronco titiló como si se sintiera amenazada,
retorciéndose con una furia nueva. Con su amigo pidiendo ayuda, la decisión se volvió aún más confusa. ¿Qué precio estarían dispuestos a pagar por un rescate? Javier sintió las manos de Sofía aferrarse a las suyas, y sentía que el vínculo entre ellos podría ser a la vez su salvación y su condena. Es un juego peligroso, musitó la figura a su lado. ¿Quién está realmente dispuesto a perder algo para salvar a otro? Antes de que se dieran cuenta, el suelo comenzó a temblar. La luz se intensificó, y de la fisura emergieron una ráfaga de sombras. Amalgamadas por sus peores miedos y deseos, podrían resistir la tentación de aceptar lo que el árbol les ofrecía, o perderían también a Luis en el proceso, con el terror estallando en su interior. Javier finalmente supo que ya no habría vuelta atrás. Un grito colmó el bosque, mientras decidían su destino. Pero, cuando todo parecía perdido, un fuerte crujido resonó en el aire, y el tronco dijo una última advertencia. ¿Están preparados para descubrir la verdad? Cada elección traerá su consecuencia. La sombra volvió a reír, y la pregunta se instaló en la mente de Javier. ¿Qué tan lejos estaban dispuestos a llegar para salvar a un amigo? Todo lo que creían conocer estaba a punto de transformarse, y la noche aún no había terminado. La tierra temblaba como un corazón, latiendo violentamente bajo la presión del miedo. Javier no sabía qué hacer. Cada decisión parecía atraparlo más en una red tejida por la figura espectral. Las sombras comenzaron a moverse, contorsionándose en formas grotescas que reflejaban sus peores pesadillas. Sofía, con la mirada fija en lo que se vislumbraba detrás del tronco, luchaba entre la curiosidad y el terror. «¡Luis!», fue lo único que atrevió a gritar, sintiendo que su voz se perdía en el aire denso. Pero, antes de que pudiera escuchar la respuesta, la figura tomó un paso hacia adelante, extendiendo un brazo huesudo que parecía un retorcido tentáculo. La luz del tronco vibró, y en ese instante Javier percibió un escalofrío recorrer su espalda. «¡No se acerquen!», gritó, retrocediendo. «No podemos confiar en ella». Adrián, aún más cerca del árbol, parecía hipnotizado por la luz que emanaba. Su cuerpo temblaba, y Javier podía ver que sus ojos estaban en blanco, como si hubiera estado poseído. «No, no puedo resistir», murmuró Adrián, como si estuviera intentando luchar contra una fuerza invisible. Sofía se lanzó hacia él, sacudiéndolo con angustia. «Adrián, reacciona. Esta no es la solución». La figura sonrió, disfrutando del caos que había sembrado. «Ya ven, uno de ustedes caerá, justo como lo hicieron tantos otros antes». Aquellas palabras resonaron entre las ramas, trayendo ecos de voces perdidas. Javier sentía el peso del terror. El ambiente se viraba en una confusión de gritos, murmullos y la risa siniestra que no parecía tener fin. «Tienen una oportunidad. Pueden unirse a nosotros. Pueden estar a salvo», ofreció la criatura, sus ojos brillando con una intención oscura. «A salvo», replicó Javier. Su voz temblaba. «¿Qué significa eso realmente?». Pero el árbol otorgaba más preguntas que respuestas. Las sombras chasqueaban, acercándose a ellos como si fueran garras dispuestas a atraparlos. Justo cuando el miedo parecía consumirlos por completo, la madera del tronco crujió nuevamente, y una voz diferente emergió de la oscuridad. «La verdad es más desgarradora de lo que puedas imaginar». Una adicional oleada de horror recorrió a Javier cuando se dio cuenta de que algo antiguo y poderoso intentaba comunicarse. Dimitió, tomando una respiración profunda, reconociendo que debía tomar la delantera. «¡Juntos!», gritó. «No podemos dejarnos dividir.
Luis nos necesita. Sus ojos se encontraron con los de Sofía. La determinación llenó su pecho en aquel momento crucial. ¡No, Javier!, gritó Adrián, aún luchando por liberarse. Pero la luz, en lugar de atraer, parecía ahora enfurecer. El tronco se estaba expandiendo, la sombra intensificándose, y Javier supo que debían actuar o quedarían atrapados para siempre. Sofía empujó con fuerza a Adrián y logró liberarlo de la fascinante luz. «Nosotros somos más fuertes que esto. ¡Lucha!». La alegría brilló en su mirada cuando él dejó de temblar y pareció despertar de su trance. Impulsados por ese pequeño triunfo, juntos retrocedieron, creando un frente. «Esto no es solo un árbol, es un portal», exclamó Javier, mirando hacia el grueso tronco que crepitaba de energía siniestra. De repente, Luis apareció a su lado. Sus ojos estaban llenos de desesperación y su voz resonó en una advertencia. «No se acerquen al tronco. La vida que les ofrece es una ilusión». El aire vibraba de incertidumbre, y con cada latido, la figura se tornaba más amenazante. La criatura empezó a transformar sus sombras en formas humanas, rostros en los que podían ver sus propias dudas y miedos reflejados. «Es hora de que elijan. ¿Quién se queda? ¿Quién se va?». El terror apretó el pecho de Javier, mientras comprendía que la decisión estaba más cerca de lo que pensaban. Sabía que perder a cualquiera significaba rendirse, pero la figura sabía cómo jugar con esas emociones humanas. Sin un plan claro, todo parecía estar a punto de estallar. ¿Perder o ganar? ¿Qué importa si al final todo se revela? Las palabras de la sombra resonaron en sus mentes, inyectando dudas aún más profundas. Con un profundo aliento, Javier alzó la voz. «No podemos dejar que el miedo controle nuestras almas». Pero en ese instante, el tronco rugió de furia, proyectando una sombra tenebrosa que envolvió a los cuatro, y todo a su alrededor pareció caer en el abismo de la oscuridad. ¿Qué camino elegirían ahora, mientras las verdades ocultas iban saliendo a la luz junto a sus peores temores? El final de la noche aún no había llegado. La verdadera prueba estaba apenas por comenzar. ¿Cuánto estarían dispuestos a sacrificar para salvarse entre ellos? El eco de sus decisiones resonaría en las ramas, dando vida a sus miedos más profundos. La oscuridad se cernió sobre ellos como un manto pesado, ahogando los alientos y aplastando la esperanza. Javier sintió que su corazón latía con fuerza, mientras la sombra del tronco parecía acercarse, envolviendo a cada uno en su fría consistencia. Adrián, Sofía y Luis se aferraron unos a otros, comunicando sin palabras la urgencia de la situación, el temor palpable que amenazaba con consumirlos por completo. «Esto no puede ser real», gritó Sofía, sus ojos desorbitados, mientras la figura espectral se tornaba más definida. «¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es esta vida que promete?». Su voz temblorosa resonó, pero la respuesta vino de un lugar distante, como un eco lejano. Las sombras danzaban, riendo a sus espaldas. «Porque siempre hay un precio que pagar». La criatura murmuró con una voz que chorreaba veneno. «Y todos ustedes están dispuestos a pagarlo, pero ¿están listos para enfrentarse a la verdad?». Una risa macabra retumbó en el aire, reverberando entre las ramas del árbol, como si el mismo bosque se burlara de su desesperación. Javier sintió como si cada hoja susurrara un secreto oscuro, como si las raíces del árbol hubiesen cultivado historias de terror y angustia. «¡No!», exclamó Javier, su valentía fluyendo a través de él, como un fuego en medio de la tormenta. «No podemos dejar que nos dividan. Lucharemos». Con cada palabra
Sentía el calor de la determinación ardiendo en su pecho. Los ojos de la figura se posaron sobre él, brillando con un destello siniestro. ¿Y si te dijera que a veces el sacrificio es necesario? Puedes salvarte, Javier. Pero, ¿a qué costo? En ese instante, las sombras tomaron forma, moldeándose hasta parecerse a sus seres queridos, a aquellos a quienes temían perder, la imagen de un padre envejecido, una madre ausente, todos reclamando su atención. Sus susurros llenaron el aire. «¡Cómprame!», decía la sombra de su madre. «Anúlate, y serás mío para siempre». Un sudor frío recorrió la espalda de Javier, mientras se estremecía por la posibilidad. «¡No! ¡No puedes jugar con nosotros!», gritó. Pero el ops de la sombra frenética lo abrumó, y la lucha por sus corazones se hacía palpable. «¿Crees que puedes resistir?». La voz de la sombra resonaba más fuerte ahora. «Uno de ustedes perderá, uno caerá, y será el primero que elija». Adrián, temblando de miedo, reprimió un sollozo. ¿Y si eso significa perder a Luis? Su rostro estaba pálido, su propio temor reflejándose en el brillo de sus ojos. Sofía presionó su mano contra su pecho, intentando calmarlo. «No podemos rendirnos», insistió Sofía, su mirada oscura y decidida. «Luis nos necesita. No dejaremos que caiga». «Entonces, dímelo, Javier». La sombra interrumpió, atrapando su atención. «¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar? ¿El bienestar de tus amigos o tu propia vida? Una elección, solo una, y los secretos que aquí se encuentran serán revelados. Pero ten cuidado, porque lo que emerges puede no ser lo que esperabas». El aire se tensó. Una sensación de claustrofobia creció. Javier sabía que el tiempo se les estaba agotando. Cada momento que pasaban en ese lugar, la certeza de lo que podría perder, se alzaba cual marea voraz. «No quiero elegir. No deberíamos tener que hacerlo». Su voz resonaba, desafiando a la criatura, pero el alma de la sombra se divertía con su angustia. Las raíces del árbol comenzaron a retorcerse, como serpientes listas para atacar. Javier miró a sus amigos. Sus rostros reflejaban miedo y determinación, mientras la sombra continuaba su danza macabra. Algo estaba a punto de estallar. Alguna verdad estaba a punto de ser revelada. Un desafío que pondría a prueba su unidad. Y mientras la oscuridad crecía, Javier comprendió que la verdadera lucha no era solo contra la sombra, sino dentro de sí mismo. «Esto no terminará aquí», susurró para sí. «No importará quién caiga. Nos mantendremos juntos. Siempre». La criatura, con una sonrisa burlona, lanzó un rayo de luz oscura hacia el grupo. «Prepárense para la elección más terrible de sus vidas». La atmósfera se volvió densa, electrificada, y de repente, un grito desgarrador resonó desde el interior del tronco. Una figura emergió, su rostro distorsionado, pareciendo ser un reflejo de sus peores miedos. ¿Quién era y qué deseaba? Todo estaba a punto de cambiar. Y Javier, Sofía y Adrián necesitarían su fuerza más que nunca. El grito se intensificó, reverberando en el aire como un eco de horror. La figura apareció con desgarradora claridad, un reflejo distorsionado de Luis, sus ojos anegados en tristeza y terror. Sus labios se movieron, pero el sonido que salió era una mezcla de agonía y súplica. «¡Ayúdame!». La visión era tan dolorosa que Javier retrocedió un paso, su corazón palpitando desbocado. El rostro de Luis, familiar y al mismo tiempo ajeno, lo atrapaba en la desolación. Las sombras danzaban a sus pies, acercándose lentamente, como si el suelo mismo los invocara. La sombra detrás de Luis sonreía, su risa burlesca punzando a los cuatro amigos en el pecho.
¿Creíste que escaparían de esto tan fácilmente?, murmuró la criatura, el eco de su risa resonando a través de las ramas. Este es el momento de verdad. Aquí los miedos se convierten en carne y la realidad se transforma en pesadilla. Sofía dio un paso adelante, buscando a Luis en la oscuridad. No, no es real. Eres tú, Luis, regresa. Su voz era un grito desesperado, un rayo de esperanza en medio de la tormenta. Pero las palabras se perdieron entre la negrura que los envolvía. Javier sintió que su mente se dividía. La sombra había expuesto sus inseguridades, sus temores más profundos. ¿Qué quiere de nosotros?, preguntó, su voz quebrada. ¿Por qué jugar con nuestro dolor? La criatura se movió hacia él, sus ojos como brasas que devoraban su alma. ¿Por qué debo alimentarme de su desesperación? Pueden intentar ocultar su tristeza, pero aquí todo se revela, y los sacrificios, son tan dulces. Una risa estruendosa estalló en el aire, como si el propio bosque respirara en descontento. «Esto no es un juego», intervino Adrián, su voz ahora firme a pesar del terror que lo rodeaba. «Luis, te escuchamos. Lucha». Las miradas de todos se posaron en la figura de Luis, quien lentamente empezó a manifestar una expresión de lucha interna. «Luis», Javier gritó, «por favor». La figura de su amigo pareció tambalearse, la luz de la esperanza titilando entre las sombras. Cuando las sombras se ciernen, la verdad se oculta, siseó la criatura, dejando caer el peso de sus palabras. Seleccionen su camino, o el sacrificio será mayor del que imaginen. ¿Están listos para perder lo que más aman? El árbol parecía hablar en susurros, las raíces retorciéndose en el suelo, como intentando advertirles de la inminente tragedia. Una decisión chocaba contra sus mentes. Las sombras se alimentaban de ese dilema, chasqueando sus labios con desdén. «No puedo dejar que esto continúe», gritó Javier, aferrándose a sus amigos. «Si tenemos que elegir, elijamos juntos, no contra nosotros». La sombra dio un paso hacia adelante, amenazando con colisionar con su unidad. ¿Y si la elección significa perder a uno? ¿A quién sacrificarán? La voz resonó con burla, pero de repente, un rayo de luz brotó entre ellos, discontinuando la oscuridad. «¿Qué está sucediendo?», murmuró Adrián, sintiendo una extraña energía vibrar en el aire. Pero antes de que las preguntas se pudieran formar, la sombra se diluyó en la niebla, revelando un camino hacia el interior del tronco, como un portal a las profundidades del horror. «No se dejen llevar por las ilusiones», dijo la criatura, ahora más cerca, con los ojos chispeantes de expectativa. «Dentro de esa oscuridad está su verdad. ¿Quién se atreverá a entrar?» Mientras el resplandor del portal titilaba, la tensión se cortó en el aire como el filo de una cuchilla. La decisión sobre lo que debían hacer les pesaba. La figura de Luis parecía llamarlos, pero también advertirles. Javier miró a sus amigos, paleando bajo el miedo, la pregunta resonando. ¿Quién se atrevería a cruzar? El tiempo se agotaba. La lucha no solo era por ellos, sino por la esencia misma de lo que significaban juntos. «Voy a entrar», dijo Javier, decidido, pero con el pecho apretado de miedo. Y así, el eco de su voz se perdió, mientras el portal lo absorbía todo, dejando a los demás atrapados entre la incertidumbre y la decisión. La preocupación se reflejó en los ojos de Sofía y Adrián, mientras la sombra sonreía con traviesa satisfacción. Todo estaba a punto de desmoronarse. ¿Qué secretos aguardaban en la oscuridad? ¿Y qué harían ellos para seguir luchando? «Javier». La voz de Sofía se desvanecía en el eco del bosque sombrío, mientras el misterioso portal
se cerraba lentamente, dejando a 3 amigos atrapados en peligro. Y a Javier, solo frente a su destino. Javier sintió cómo el aire se cerraba a su alrededor. La oscuridad del portal lo abrazó, y un frío glacial se apoderó de sus huesos. No sabía qué esperar, pero no podía retroceder. Ya no había tiempo. Con cada paso que daba, la desesperanza de sus amigos parecía desvanecerse, como si las raíces del bosque las absorbieran. El lugar al que había sido conducido era un túnel repleto de ecos lejanos, voces que susurraban nombres, promesas y advertencias perdidas en el viento. Las sombras en las paredes parecían cobrar vida, danzando en un ballet macabro. Señalan caminos hacia lo desconocido. ¿Dónde estaba Luis? ¿Realmente había entrado en su mente o era todo un truco de aquel monstruo? La angustia le mordía las entrañas. «¡Luis!», gritó, su voz resonando en la negrura. No había respuesta, solo un susurro tenue que decía: «No te acerques». Avanzó un poco más, decidido a no rendirse. Un destello de luz titiló más adelante. Se acercó y vio un reflejo de lo que parecían ser figuras atrapadas entre el tiempo y el dolor. Eran las versiones distorsionadas de sus amigos, angustiados, gritando sin sonido, como si la realidad se hubiera transformado en un eco eterno de sufrimiento. «¡Javier!». Las voces se superponían, entremezcladas con risas crueles, que provenían del fondo del túnel. «¡Ayúdanos!», susurraron múltiples ecos. Se llevó las manos a la cabeza, tratando de acallar el cacofonía que retumbaba en su mente. «Esto no es real, no es real», murmuraba, como un mantra para mantenerse cuerdo. Sin embargo, cada palabra parecía ser absorbida por la oscuridad que le rodeaba, despojándole de su valor. Tras unos momentos, la figura de Luis emergió entre la niebla, su rostro una mezcla de terror y resignación. «Javier, no puedes quedar aquí, debes salir. No te quedes». Los ojos de su amigo estaban vacíos, y su cuerpo se tornaba etéreo, como si la oscuridad lo estuviese reclamando. Pero Javier no podía dejar de mirar. Lo que Luis decía resultaba un tanto confuso. ¿Por qué huía? «¿De qué hablas? Voy a salvarte», gritó, su voz aún resonante, pero con la desesperación creciendo como una sombra propia. «No entiendes. Si entras aquí, ellos vienen. Es un sacrificio para ellos». La figura de Luis comenzó a desvanecerse. A su alrededor, una presión crecía, como si el túnel mismo quisiera devorarlo. Javier sintió sus pies anclados al suelo, completamente paralizado. Justo cuando la oscuridad comenzaba a engullirlo, un grito desgarrador resonó detrás de él. Era Sofía. «Javier, no, regresa». El corazón le golpeaba fuerte en el pecho. «¿Qué hacen ustedes aquí?». Su voz echoaba como un lamento, atrapando la desesperanza que emanaba del túnel. «Nos arrastra. No podemos controlarlo». Las palabras brotaron de Adrián, que ya temblaba de miedo. En su mirada había algo más, un desafío, algo que él solo podía percibir. Javier tomó una decisión. Tenía que enfrentar al monstruo que había osado jugar con sus vidas. Con un grito atronador, se dirigió hacia el fondo del túnel, desafiando la oscuridad que era palpable en el aire. «Sigue, Javier, lucha», gritó Sofía, su voz resonando como un faro de esperanza. Aun cuando la oscuridad del túnel crujía como un animal hambriento, la risa burlona de la sombra resonó en su mente, alimentándose de su miedo. Pero ahora, Javier no estaba solo. Clara y absolutamente decidido. Una rabia contenida emergía en su interior. ¿Qué más podía perder? Entonces, una visión repentina lo golpeó. La sombra detrás de él se movía, extendiendo sus garras como si quisiera hundirse en su piel y robarle los recuerdos. En ese instante,
Todo hizo clic. «Luis, te prometo que saldremos todos de aquí». Las palabras resonaron con fuerza, resonando hasta el fondo de su alma. El túnel empezó a vibrar, provocando que temblaran las paredes que parecían vivas. De repente, un manantial de luz emergió de su interior, como la última chispa de esperanza de un hogar en llamas. La sombra se detuvo. Sus ojos, ahora llenos de ira, lo miraban con odio. Javier nunca había sentido tal intensidad. Era como estar cara a cara con su mayor miedo. Y aún así, no iba a arrodillarse. El horizonte se oscurecía alrededor, mientras el eco de la risa se convertía en grito estruendoso. «¿Quién se atreve a empujarme?», dijo la criatura, ahora furiosa. La pregunta devoraba la escena, como una cuerda tensada a punto de romperse. El suelo tembló de nuevo, y Javier sintió que sus elecciones lo llevaban a un abismo. Sería él el nuevo sacrificio. Pero esa energía comunicativa de sus amigos le infundía valor. «¡Vamos, Luis! ¡Devuélvete a nosotros!», gritó, y con ese grito, una luz destelló en el fondo. Pero justo cuando parecía que todo se restauraría, la sombra se abalanzó sobre él, y el mundo a su alrededor se oscureció de nuevo con una súbita y envolvente oscuridad. «¡Xavier!». La voz de Sofía se desvanecía, llevándose consigo lo que quedaba de la esperanza en el aire. Todo se tornó silencioso, y el miedo se volvió un grito ahogado. Un nuevo eco resonó en la profundidad, no solo de su mente, sino de su propio corazón. Estaba a punto de descubrir algo sobre sí mismo que no esperaba, algo que podría cambiarlo todo. Mientras la oscuridad lo abrazaba, una inquietante pregunta surgió en su mente. ¿Lo que estaba por revelar sería su salvación o su perdición? Javier sintió que el tiempo se había detenido. La oscuridad lo rodeaba por completo, y el vacío en su estómago crecía como un monstruo devorador. Pero en medio de la desesperación, una chispa de claridad comenzó a formarse en su mente. La voz de Luis, mezclada con el eco de sus amigos, se convertía en una sinfonía de advertencias y gritos desgarradores. ¿Qué es este lugar?», murmuró, la confusión apoderándose de él. De repente, la oscuridad comenzó a girar alrededor de su cuerpo, como remolinos de niebla. Sentía sus pensamientos desvanecerse, una batalla interna contra la locura, mientras la sombra rugía en su espalda. Justo cuando la presión se hacía insoportable, una serie de imágenes se proyectaron en su mente, como diapositivas de su pasado, recuerdos felices, risas compartidas, la luz del sol atravesando los árboles en el parque al que solían ir. Pero también había momentos oscuros, las discusiones, las traiciones, las promesas rotas. En cada recuerdo, sentía que el dolor se apoderaba de su ser, como un espectro que se alimentaba de su tristeza. «Soy yo quien decide esto», se gritó a sí mismo, apretando los puños con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en la piel. En ese instante, la sombra, que había permanecido en la penumbra, emergió con renovada ferocidad. Tenía una forma más definida, y Javier pudo distinguir un rostro, una amalgama distorsionada de sus miedos más profundos. Reconocía los ojos. Eran los de sus amigos, pero llenos de rencor. «No soy tu sacrificio», exclamó, su voz resonando como un trueno en la oscura cueva. «Te enfrentaré y te venceré». Las palabras salieron de su boca como un hechizo, como si pudieran moldear la realidad misma. Sin embargo, la sombra no se detuvo. Se abalanzó sobre él, absorbiendo la luz que provocaba su valentía. Un estruendo ensordecedor llenó el túnel cuando el aire se volvió denso y pesado. Javier sentía que el tiempo estaba escaso, y cada segundo que pasaba, su fuerza se desvanecía. Atrapada en el torbellino de desesperación, con los ojos cerrados, se concentró.
Recordó lo que había dicho Luis sobre el sacrificio. Era posible que la única forma de salir de allí era enfrentando aquello que había estado oculto en su interior. La respuesta retumbó en su mente como un campanazo. Debo abrazar mi miedo. Cuando abrió los ojos, la sombra había crecido aún más, avanzando como un tsunami que arrastraba todo su camino. Pero en vez de retroceder, Javier dio un paso al frente. Los recuerdos con sus amigos fueron como un talismán. Inhaló profundo y gritó: ¡No más! La luz que emanó de su interior fue intensa, un destello que compitió con la oscuridad misma. Era la luz de la verdad, de la amistad y de todo lo que amaba. Las risas de sus amigos resonaron en su mente como un coro celestial. Una ola de energía recorrió su cuerpo, empujándolo hacia la sombra, dispuesto a liberarse del sufrimiento que lo ataba. Pero antes de que pudiera tocarla, un rayo de dolor atravesó su pecho. El monstruo lo paralizó, y enfrente de él, las imágenes de su vida aparecieron proyectadas en la oscuridad. Momentos felices, pero también traiciones. Nunca fuiste suficiente, murmuró la sombra, su voz una mezcla de susurros y gritos aterradores. El impacto fue como una puñalada. La duda se coló en su corazón. ¿Y si no era lo suficientemente fuerte? ¿Y si nunca lograría liberar a sus amigos? Justo cuando pensaba rendirse, la voz clara de Sofía resonó en el aire. Javier, siempre hemos creído en ti. Lucha. Nuevamente, ese grito lo llenó de fuerza. La conexión con aquellos que amaba se convirtió en un lazo indestructible. Sintió su corazón arder, y a través del dolor, su determinación resurgió. «Estoy aquí, soy Javier, y no me rendiré», gritó, avanzando con más convencimiento. La sombra parecía titubear, retrocediendo un paso, pero aún no se debilitaba. Era momento de revelar lo que escondía en su interior. «¡Te enfrento!». El eco se convirtió en un recurso, un grito de guerra. Y entonces, algo nuevo surgió dentro de él. Un recuerdo olvidado, de un momento de amistad, no empañada por los miedos. Javier sintió como su esencia brotaba, formando una armadura invisible alrededor de su cuerpo. La sombra comenzó a desvanecerse, pero en su lugar aparecieron figuras, cuyas caras eran familiares, sonrisas perdidas en el tiempo que aparecían en el rincón de la oscuridad. Sin embargo, la sombra, ahora más fuerte que antes, lanzó un grito ensordecedor que resonó como un trueno en su mente. «No puedes escapar de tu propio ser». Y Javier, aunque estaba cada vez más exhausto, se mantuvo firme, sintiéndose más vivo que nunca. Solo había un camino. «No me consumirás». Con cada palabra, la luminosidad crecía. Pero antes de que pudiera completar su grito final, una risa cruel retumbó en el aire. Una elección que aún no había considerado se mostró ante él. Aceptar su defecto o enfrentarlo. El túnel comenzó a cambiar. Las paredes se deslizaban y la oscuridad se volvía más espesa. Javier entendió que no solo luchaba por sus amigos, sino por todos los sacrificios y las decisiones que había tomado. Sería este el momento donde finalmente liberaría su carga. Mientras la sombra yacía un instante más, una nueva pregunta brotó en su mente. ¿Podría realmente reconciliar con sus miedos y transformarlos en fuerza? La batalla entre su esencia y la proyección más oscura de su alma estaba a punto de estallar en un desenlace que podría determinar su destino y el de todos los que amaba. La oscuridad se arremolinaba a su alrededor, amontonándose como un mar de tinieblas. Javier respiró con dificultad, sintiendo que cada inhalación era un desafío. La risa burlona de la sombra resonaba en sus oídos, un eco del pasado que apenas podía soportar. De repente, las figuras familiares comenzaban a desaparecer.
como si hubieran sido absorbidas por la negrura que los rodeaba. Su corazón latía con fuerza, apremiándolo a actuar. «¡No! ¡No los dejes ir!», gritó. Su voz se desvaneció en la penumbra, pero algo dentro de él se rehusaba a rendirse. Ajustó su enfoque, tratando de recordar la luz que había brotado desde su interior. Volvió a sentir el ardor de su determinación, esa chispa que le recordaba que estaba luchando no solo por él, sino por cada risa, por cada promesa, por cada amigo que había perdido en su camino. La sombra giró en torno a él, su forma distorsionada como un reflejo de sus peores miedos. «Eres débil, Javier», susurró, las palabras colisionando en su mente. «Siempre lo has sido. ¿Qué te hace pensar que puedes derrotarme?». El alud de inseguridades casi lo hacía flaquear, pero la imagen de Sofía apareció de nuevo, nítida y brillante como una estrella en la oscuridad. Ella había creído en él. Se imaginó tomando su mano, dándole fuerza. «¡Te enfrento!», repitió, su voz más firme esta vez. En su mente, insistió, «Soy la luz en esta oscuridad. No tienes poder sobre mí». En ese instante, una onda de energía superior recorrió su ser. La sombra, momentáneamente confundida, retrocedió, pero no se rindió. Declaró su propia maldad con un rugido ensordecedor. «Eres solo un niño asustado. La lucha no ha hecho más que comenzar». De repente, el túnel se sacudió. Las paredes parecían respirar, en un ciclo constante de expansión y contracción, mientras que la negrura crecía, como un monstruo gaseoso, ansioso por devorarlo todo. Javier supo que necesitaba actuar, y rápido, lentamente, atraído por un inexplicable instinto. Se arrodilló, cerrando los ojos, concentrándose en los latidos de su corazón y su conexión con sus amigos. Comenzó a murmurar palabras. «Por mis amigos, por las risas compartidas, no me puedes quitar lo que soy». La luz de su interior estalló nuevamente, y su cuerpo vibró con energía. La oscuridad se separó, de alguna manera, retrocediendo ante su fervor. Un nuevo recuerdo inundó su mente, un momento de puro amor y risa. Al abrir los ojos, sintió que ya no estaba solo. Aquellos que había amado manifestaron su presencia a través de ecos de risas. El túnel resonó con sus voces, creando una sinfonía que, aunque tenue, reunía a todos en una vibrante unidad. Al frente, la sombra empezaba a agitarse, como si temiera lo que había despertado. Pero entonces, algo cambió. Las risas comenzaron a desvanecerse otra vez, reemplazadas por murmullos de advertencia. «No te acerques a él», decían. Fue como un balde de agua fría. «Él solo se alimenta de tus miedos». ¿Qué? Javier frunció el ceño, inseguro. Las sombras que antes parecían invencibles comenzaban a asustarlo de nuevo. «Espera, no me están ayudando. Estás solo en esta lucha», la sombra pronunció. Su voz se filtraba entre las risas. «Nunca hubo un tuyo y un mío, Javier. Solo soy tu propio reflejo». La habitación tembló, y él sintió un sudor frío deslizarse por su frente. La confusión lo abrumaba, mientras la oscuridad se unía y crecía en torno a él. La risa se convirtió en llanto, y las figuras de sus amigos comenzaron a desvanecerse, transformándose en sus peores recuerdos. Rostros traicionados, promesas rotas, gritos de dolor. «¡No!», gritó desesperado. «¡No me dejen!». Pero la sombra estalló en risas crueles, resonando en su mente. Para ella, ese era el golpe final. Era un juego con muy pocas reglas, y la única que importaba es que él debía perder. Se sintió atrapado en un bucle de desesperación. Sin embargo, una llama de rebelión chisporroteó de nuevo dentro de él. Las palabras de Sofía, de Luis, sus risas y recuerdos lo envolvían.
El fuego de su amistad era una luz que no podía ser extinguida. No estoy solo. Los tengo a ustedes. La voz de Javier retumbó con fuerza, y su determinación comenzó a empujar la sombra hacia atrás. ¿Serás capaz? La sombra se alzó, su forma tambaleándose, como si estuviera luchando contra una tormenta. Sí, Javier contestó, su voz resonando con fuerza renovada. Pero tengo que saber, ¿qué debo perder para ganar esto? Y con esa pregunta, mientras el túnel comenzaba a girarse nuevamente, se dio cuenta de que la verdadera esencia del sacrificio era enfrentarse a los demonios que llevamos dentro. El silencio se apoderó del lugar, y un retumbante eco resonó a su alrededor. Pero antes de que pudiera discernir su siguiente paso, un frío helado recorrió su columna vertebral, y las sombras se concentraron, tomando forma. Cada vez que elijas luchar, habrá consecuencias, dijo la sombra, su voz ahora sibilante y engañosa. Y esta vez, las consecuencias serán más oscuras de lo que puedes imaginar. La oscuridad cobró vida, y Javier supo que la verdadera batalla apenas comenzaba. El aire era pesado, y Javier sentía que cada latido de su corazón retumbaba en el silencio abrumador. En ese instante, comprendió que estaba en una encrucijada. Debía enfrentar sus miedos más profundos. La sombra que había emergido de la oscuridad lo observaba, con su risa burlona resonando en su mente, alimentándose del terror que se estaba apoderando de él. Todo tiene un precio, susurró nuevamente, acercándose. Eres tú contra el monstruo que llevas dentro. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar para sobrevivir? ¿A tus amigos o a ti mismo? La criatura disfrutaba del tormento, saboreando cada duda que surgía en su corazón. Javier recordó los rostros de sus amigos, Sofía, Adrián y, sobre todo, Luis. La imagen de ellos intentando salvarlo, su luz y amistad, lo llenó de determinación. Sin importar la presión, debía actuar. No estoy solo, nunca lo he estado, gritó con todas sus fuerzas, su voz resonando como un trueno en el oscuro abismo. La sombra pareció titubear. Las palabras de Javier moldearon su realidad. Ya no tengo miedo. ¿No me consumirás? Con cada palabra, la energía dentro de él crecía. Su memoria se llenó de momentos felices, risas compartidas y promesas, que se convirtieron en un escudo contra las sombras amenazantes que lo rodeaban. La figura espectral, un reflejo de todo lo que temía, comenzó a desvanecerse. Javier sintió un impulso en su pecho, una chispa que reverberaba como un eco de esperanza. Si tengo que sacrificar algo, será el miedo que me conecta a ti. No retrocederé ante mis propias dudas. Así que te atreves a desafiarme. Retumbó la sombra, su voz ahora un grito agudo, que reverberó en las paredes del túnel. Nunca podrás escapar de lo que eres. Las sombras se arremolinaron, formando un torbellino que quería devorarlo todo, pero Javier no se detendría. Con cada paso que daba, un torrente de luz brotaba de su interior. La conexión con sus amigos se intensificaba, convirtiéndose en un faro guiador. «Veamos cuán fuerte eres realmente», exclamó, lanzando ese desafío al aire. Él sabía que debía marchar hacia sus demonios, no huir, confrontarlos. La risa burlona se detuvo por un breve instante, y en ese silencio, Javier avanzó. La sombra intentó atraparlo, pero se desvanecía poco a poco. Frente a la intensidad de su determinación, la oscuridad se iba disipando, y sintió que podía ver más allá del horror. Porque la verdad es, no te necesito, declaró, sintiendo cómo las raíces de la oscuridad retrocedían. ¿Quién eres tú, sino la proyección de mis propios temores? La esencia de luz que aún albergaba se disparó como un estallido,
llenando el túnel de calor y vida. El suelo comenzó a temblar, y la sombra pareció debilitarse aún más. Las risas de sus amigos resonaban en el aire, acercándolo cada vez más a la verdad. «Soy Javier, y pertenezco a la luz», gritaría, sin amedrentarse a pesar de la creciente presión en su pecho. «Y aunque tengo miedo, seguiré luchando». Con una última explosión de energía, lanzó su luz hacia la sombra. Fue un instante eterno, donde todos sus recuerdos y deseos confluyeron y se transformaron en un rayo sólido. Atravesando la oscuridad, la sombra gritó, una mezcla de horror y rabia, que resonaría en la eternidad. Y entonces, todo fue silencio. Las paredes del túnel se desvanecieron, y Javier sintió un alivio indescriptible. A su alrededor, la luz llenaba cada rincón. Al abrir los ojos, se encontró de nuevo junto a sus amigos, en el mismo bosque, colorado por la luz del alba. «¡Javier!», Sofía gritó al verlo, sus ojos brillando de esperanza y alivio. «¿Estás bien?». Él sintió el nudo en su garganta disolverse. «Sí, estamos juntos. Todos». Miró a Luis y Adrián, que lo rodeaban, sus rostros marcados por el miedo, pero iluminados por la esperanza renacida. «¿Qué pasó con el árbol?», preguntó Adrián, temblando, mientras el sol comenzaba a calentar la mañana. Javier sonrió, sintiendo el peso de la experiencia aún en su interior, pero sabiendo que habían triunfado. «Lo hemos enfrentado. La oscuridad no puede someterse a la luz». Y con esa certeza, su corazón se llenó de una nueva fortaleza. Ellos estaban juntos, conectados más allá de los miedos y las dudas. Habían enfrentado lo innombrable y, a pesar de las sombras, su amistad era la luz que jamás se extinguía. Y así, mientras el sol brillaba, comprendieron que cada elección había sido un paso hacia la libertad. La vida seguía, y junto a ella, nuevas aventuras estaban por venir. Por fin se sentaron, respirando el aire fresco, todos juntos, como siempre debieron haber estado. «Vamos a casa», sugirió Sofía, sonriendo con los ojos llenos de amor. «Sí, vamos juntos», contestó Javier, sintiendo el calor que emanaba de sus corazones entrelazados. Mientras caminaban hacia el sendero que se abría delante de ellos, Javier supo que sin importar lo que el futuro les deparara, enfrentar sus miedos siempre los haría más fuertes. Ahora, escucha bien, porque esto es importante. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte nuestras próximas historias exclusivas que te mantendrán al borde del asiento. Darle al botón de like ahora mismo alimentará el algoritmo y me ayuda a seguir creando. Y no te olvides de inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Me encantaría saber qué piensas. Además, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión es crucial. No esperes ni un segundo más para compartir. Gracias por tu apoyo.